amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Canadá y obviamente agradecerle a todos sus suscripciones y que nuevamente, por favor, síganos, suscríbanse, denle like al video, obviamente siempre nos ayudan, pero vámonos a esta gran carrera, Pablo, la mejor carrera del año, indiscutiblemente, no acepto menos de un 10. Por favor, Pablo, cuéntame, obviamente para ustedes no fue una carrera de ensueño, pero fue un carrerón. ¿Tuvo todo o no? Sí, o sea, como carrera estuvo muy buena. No sé si, no voy a adelantar la nota, No. pero sí, claramente es buena. Y lo más triste es como eso, es como no haber estado como participando del Exacto. baile de la fiesta. Faltaron. Hace más amargo todo, en el fondo, porque desde la amargura propia, obviamente, terminar con 0 puntos, dos DNF por el lado de Ferrari, el no haber podido estar ahí compitiendo, que podría haber hecho incluso la cosa mucho más entretenida, da más pena, pero bueno, como carrera así, como espectáculo, estuvo bien buena y nos la debían después de dos tostones que nos habíamos pegado Imola y en Mónaco. Imola y Mónaco. Claro, y después de esas dos carreras bastante aburridas, obviamente, ya lo habíamos comentado, tuvimos una clasificación. Primero tuvimos un viernes que fue de muy poco rodaje la práctica uno, no se rodó nada. La práctica 2 algo en seco, algo se logró ver, pero muy pocas tandas de ritmo de carrera, así que no se sabía qué pasaba. Bien, quién estaba adelante. Aparecía Mercedes, pero Mercedes siempre había aparecido durante las prácticas libres durante todo este año, pero después, el sábado, el domingo, desaparecía completamente. Pero el sábado aparece un Mercedes en clasificación, llevándose la pole, empatando con Max Verstappen, la primera de todo el año. Tremenda clasificación que tuvimos con un Lando Norris que además estuvo a nada, a 0,21 milésimas, también de llevarse la pole. O sea, tres escuderías en un mismo paño. Sí, interesante. Lo raro, obviamente, de la clasificación aparte fue que, bueno, Checo nuevamente quedó fuera en Q1, las Dios Ferrari mío. fueron Q2, y eso marca distintas cosas. Una es, yo creo que en parte los mismos problemas que han tenido un poco quizás para hacer los setups, quizás los fríos, la vista, lo que les costaba un poquito quizás calentar, y no sé si por ahí va el hecho de que, por ejemplo, claro, tú dijiste que apareció una Mercedes, porque fue Claro, Russell el que, claro, que Russell. adelante, y Hamilton, que venía súper bien todo el fin de semana, y de hecho que venía bien en las primeras Q, justo se cae en la Q3. También. Lo que no sé si tenga que ver nuevamente con esto de que el mismo reclamo de Hamilton de lo que le cuesta en el fondo enganchar, ¿cierto?, la temperatura exacta de los neumáticos, porque hasta ahora fue raro. Pero sí, súper competitiva en el fondo la quali, pero quedó esa Y, sensación de, oye, pero ¿y Hamilton por qué ¿Por qué no la no? peleó Y también? sobre todo con un Russell que después declara que le copió el setup a Exacto, Hamilton. Se lo copió. exacto, Le dijo, exacto. empezó a mirar qué estaba haciendo bien Hamilton, le copió lo que tenía que hacer y se lleva la pole. Impresionante la diferencia y esos detalles que nos dio Canadá en este tema de la temperatura y de que una pista que no estaba engomada, ¿cierto? Eh, y de ahí nos vamos al domingo con la incertidumbre total, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos ritmo de carrera, por ahí se aparecieron unos tweets que decían, oye, Ferrari tiene un muy buen ritmo de carrera, Así. pero no es concluyente, o sea, y veíamos un Red Bull bastante atrás, estaba todo muy mezclado, de McLaren no habían datos, entonces no se sabía, incluso hasta aparecían los Aston Martin con ritmo de carrera, entonces fue muy dispersa la data como para decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar el día domingo. Y eso, el que estuvo siguiendo el fin de semana así a detalle, claramente nadie se atrevía a dar un pronóstico. Y tal cual fue así. Partimos con una carrera en mojado, donde los Haas además se atrevieron a apostar por el neumático full wet. Y vimos una remontada de Hulkenberg y de Magnussen Tremendo. impresionante. Impresionante mientras los demás iban todos tratando de no salirse de la pista, cuidando de tener además visibilidad. Sabemos que estos autos levantan mucho spray y manteniendo la distancia mientras los Haas iban remontando, pero pisteando como campeones. Sí, llamativo fue que no hubieron muchos incidentes en la salida. Yo creo que, me Sí, se imagino que cuidaron no sé si mucho. la reunión de piloto o algo así se habrán puesto de acuerdo de, oye, salgamos en paz. Pero claro, las condiciones climáticas fueron complejas todo el fin. De hecho, en la semana íbamos viendo las predicciones y, claro, decía 50% de predicción de lluvia. Claro. ¿Eso qué significaba? Que, claro, podía como no llover nada, podía llover un poco, a ratos, que fue un poco lo que pasó, y en qué cantidades. Entonces, fue interesante la movida, yo creo que de los Haas.
lamentablemente cometieron un error cuando entra Magnussen, ¿cierto? De cambiar, hacen un pit stop pésimo y al final pierden un poco todo lo ganado. Pero bueno, yo creo que valió, o sea, fue entretenido. Y en el resto vimos, yo creo que eso, que al principio ciertos autos un poquito entendiendo la pista, esperando que pasara la peor parte, pero estaban las dudas de cuáles iban a ser la estrategia, porque se sabía que iba a llegar un momento donde la pista, o sea, cuando la pista se empieza a sacar, que iba a volver a llover. Y de hecho Exacto. empiezan ciertas estas discusiones también por radio. Es como, los neumáticos ya parecían slicks, pero no convenía ponerse con slick porque iba a caer otro chaparrón. Y eso hacía que el manejo de neumáticos fuera determinante. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, Norris estuvo haciendo una muy buena carrera, que se notó especialmente Hizo cuando muy buen logra manejo pasar a de Max y le neumáticos. saca una diferencia, pero brutal, Hizo un en muy un par buen de manejo de vueltas. neumáticos Lando Norris en ese instante de la carrera donde además pareciera o parecía, al menos bajo mi impresión, que el McLaren estaba un poquito más configurado hacia seco que lluvia. Por lo tanto tenía un mejor ritmo, pero al parecer tuvo una mezcla de eso más la gestión de neumáticos que hicieron los dos McLaren. Lando Norris en pista pasando a Russell y a Max. Algo que siempre se había dicho, oye, que no los pasa, que ganó Exacto. Miami gracias al safety car. Los pasa en pista, pero hay que devolver el safety car de Miami y le colocan el safety car. Pasa 2 segundos por la meta y colocan el safety car y el safety car sale por delante de Norris. Y Norris se tiene que comer el safety car mientras que Max, que ya venía detrás 5 o 6 segundos detrás, ya no recuerdo cuánto Creo que era, como siete. pero ya le había sacado una buena ventaja. ¿No? Tiene la parada para entrar inmediatamente. Max, Russell, Piastri, todos paran y Norris tiene que darse una vuelta y sale cuarto detrás de ellos. Y le arruina un poco la carrera ahí a Norris, ¿no? Sí, Y eso sí, fue y ahí gracias a yo creo Sargent. que Nuevamente un Williams, el último Williams, tal como en Abu Dhabi 2021, le arruina la carrera. Le da la carrera a Max Verstappen. Pero bueno, detalles. aquí es donde yo creo que en el fondo es la parte que todavía McLaren está sufriendo, que son este tipo de cosas. Yo creo que era obvio que venía el safety car. Debieron haber metido a Lando, haberse preparado para eso, porque tenía la distancia más o menos suficiente, incluso para que si Max en el fondo quería no entrar o algo, después no quedara tan mal. Lo más seguro era meter a Lando, sorry, y cometen un error, y después la segunda parada vuelven a cometer yo creo que otro error, Exacto. y es algo que hemos visto ya varias veces donde las carreras de Lando se han visto perjudicadas por mal timing, o se comen un fake del rival, o están ahí a la espera de otra cosa, Falta ahí algo y yo más creo que les falta un de poquito de viveza, ¿no? liderazgo. Falta un poco Sí, más de ritmo, de saber cómo manejar este tipo de carreras cuando estás adelante. Y eso es lo que le exacto. criticábamos antes a Ferrari en su momento, que sabíamos que en algún momento el auto iba a estar arriba, pero se siguen manejando como equipos chicos, que no se acuerdan de cómo es cuando estás adelante. Cosa que Mercedes, por ejemplo, lo hacía muy bien en su momento y que ahora ya nuevamente lo perdió, pero que Red Bull lo maneja espectacular y que con Max le dieron la estrategia perfecta para estar delante con neumáticos en la segunda parada, en el segundo safety car, con neumáticos en caliente, cuando McLaren trata de hacer un overcut, pero que le sobró una vuelta, parece, ¿no? Le sobró una o dos vueltas. Sí, Y ahí es donde al menos una seguro, sí. al menos una, y quizás debió haber sido la siguiente de Max, dado que costaba tomar temperatura, entonces no hubiese sido tanto el gap en términos de temperatura cuando Max ya pasa por delante de Lando y le saca 3 4 segundos de diferencia, y desde ahí fue irrecuperable porque la ventana de los neumáticos no funcionó para el McLaren, le funcionó al Mercedes. Y de ahí ya se pierde la carrera de Lando. Y de verdad que era para ganar. Estaba mucho mejor con el setup el McLaren. Veíamos que atacaba los pianos, cosa que Max no podía hacer porque el auto no le da para atacar los pianos. Aún tiene ese problema y lo va a seguir teniendo. Pero, y en este circuito, si tú atacabas los pianos, el auto de Max no iba a funcionar. Y si uno veía las trazadas de Max, era por fuera de los pianos, o sea, por dentro de la pista, no, Sí. nada de exteriores. Y yo creo que eso es al final lo determinante. Que, o sea, para mí, en el fondo, esta carrera la pierde el pitwell de McLaren, la pierde George Russell el solo, por los Solo, errores que por comete bajo favor. presión. Y al final Max con Red Bull lo único que tiene que hacer, como tú dijiste, es una estrategia óptima y que Max sacándole el máximo rendimiento de lo que podía. Y eso en el fondo es lo que demuestra qué tan, en el fondo, máquina él es, Afinado, donde claro. los errores que comete, claro, al final roza un par de veces el muro, podría haberle costado, pero Podría haber fuera de eso el costado. resto
fuera de ese resto fue todo perfecto. Él maximizó su carrera. Como tú dijiste en un momento, Lando lo pasa en pista, tampoco sobre reacciona ni nada. Él mantiene y al final aprovecha estos errores que, según yo, son de él, de la estrategia de McLaren y los errores que comete George Russell por sí Y solo está porque tan fino viene Max que le una pega al pena. muro y no se sale. No se, Sí, no, le pega al muro y pasa, pero fue un beso al muro y no le ocurrió nada. Entonces, eso habla de que también siente el auto, aunque no esté bien el auto, sabe cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar. Y carrera perfecta de Verstappen sin errores versus sus rivales que sí cometieron errores. Vimos a un McLaren que no cometió errores en pista, excepto la salida de Lando, ¿cierto? Del pit en la segunda salida, pero la pista estaba muy mojada y tenía que tratar de hacer algo frente a Max. sí. No lo logra. Y finalmente, bueno, un podio bien repartido, con Max nuevamente primero, pero con un Lando segundo nuevamente. Nuevamente un McLaren en segundo lugar. Y un Russell El que termina muy primer podio Mercedes amargado. del año. Primer podio Mercedes, pero termina amargado finalmente, Más. dado que la carrera estaba ahí. En algún momento dijimos, Sí. oye, con la estrategia que hace Mercedes de ponerse en el segundo safety, con neumáticos mucho más frescos, Russell le empieza a Arriesgada. pasar a todo y le empieza a ganar y va Sí. detrás de Max y ahí comete el error. Igual, claro, me queda la duda todavía si es que quizás, o sea, si valió la pena no hacerlo. Yo creo que a ver, al final, claro, se ve muy tremendo porque agarra un ritmo genial, o sea, vuelve a pasar, es cierto, pasa A Piastri, Piastri. Hamilton, que tienen ahí un buen duelo, pero de verdad todavía me queda la duda si fue tan necesario o no. Pero fue interesante que tomar ese riesgo al menos. Porque, claro, pierdes una posición contra un Piastri que en ese momento se veía ultra rápido y que iba a ser ultra complejo pasar. Y que de hecho, bueno, aquí viene otra de las payasadas del pitbull de McLaren también, cuando casi como que le preguntan si iba a ir a dar, si tenía ritmo para agarrar a Max, cuando nuevamente Piastri empieza a perder rendimiento, como lo hemos visto en veces, ¿cierto? Rápidamente. Después de un par de vueltas, Exacto. y termina perdiendo con Russell y Hamilton. Piastri no Pero, logra la ventana ideal de los neumáticos aún en no, ese McLaren. Y esa es la diferencia que tiene Lando en carrera. Piastri lo hemos visto más rápido y lo hemos visto exacto, constante ahí sobre pero Lando en son términos tandas muy cortas. en tandas cortas. Pero en las tandas largas, Lando sabe perfecto cómo manejar ese neumático en el McLaren. Y ahí Piastri falla y los Mercedes se lo comieron después, Sí. obviamente. Además que tenían neumáticos nuevos y toda la cuestión. Pero aún así, Piastri aún le faltó atacar en la primera tanda de safety car, donde debió haber ido sobre los Mercedes mucho más agresivo, y se queda atrás, y eso, aún Piastri falta madurez, falta un poco más de entrega para ir a buscar y no asegurar tanto en carreras que pueden darle buen rédito, ¿no? Al menos sí, sí, pero al menos se vieron algunas cosas interesantes. Ese vuelo con Russell, que al final termina siempre con Russell yendo a los comisarios y con un montón de miedo. Eh, pero bien ahí, vimos hartas cosas en pista entretenidas. De hecho, de Russell yo lo que te iba a decir, que se me olvida, es que se le ve mucho mejor atacando, ¿cierto?, que cuando tiene que defender. Es como Claro. que me imagino que por el tema del riesgo o sobrepensar las cosas, él, claro, cuando sabe que tiene que ir a atacar, lo hizo súper bien. En el fondo, yo creo Claro. que las veces que trató de pasar, ahí quizás en esa variante de Piastri La de con Piastri no estuvo tan porque bien, ya, no, pero porque ya ya tenía que venía quizás lanzarse, como muy sí, jugado, sí. exacto. Se venía a lanzar y quizás le faltaban menos vueltas. En la anterior hizo varias maniobras buenas. Pero como que en la defensa es donde lo vimos muy Muy débil. débil, Como sí. que quizás mirando mucho los espejos, cometía los errores, no lo sé. Realmente una carrera ahí que Russell nuevamente se puede empezar a ganar ese tema de que para la presión no sirve y resulta que eso puede pesar finalmente a la Exacto. larga psicológicamente. Y eso sacárselo a un piloto no es fácil, a un atleta de alto rendimiento no es fácil, lo hemos visto desde tenista, futbolista. No es fácil llegar a jugar con eso. Vemos al mismo Richardo que pasa años sin lograr grandes resultados porque tiene temas mentales. Pero temas psicológicos que no se puede sacar y que obviamente por ahí Marco le ha pegado. Hoy el fin de semana Villeneuve barrió con Richardo con ese tema. Entonces, bueno, en fin, es algo que ahí Russell va a tener que mejorar. Pero lo que sí es interesante es que Mercedes está ahí. Parece que volvió Mercedes y serían ya ahora 4 equipos a pelear. Esperemos que Ferrari no se caiga. ¿Qué pasó con Ferrari Uf, este fin de yo semana? creo, sí, hay un mix de cosas. Una es que, claro, todo el fin de lo vimos sin el ritmo.
yo creo que tiene que ver mucho con este tema de las temperaturas de los neumáticos. Recordemos que, cierto, este gran cambio que tuvo, la gran mejora de Ferrari, cierto, es que ahora desgasta mucho menos que antes. Antes era ¿cómo se llama? Un destructor de neumáticos. Eso a cambio de que probablemente ahora le cueste mucho más agarrar temperatura, ¿cierto? El Claro. fondo no sobrecalienta tanto. Y eso ya lo había dicho Leclerc en algunas ocasiones, ¿cierto? En las primeras, en el fondo, clasificaciones, que le estaba costando mucho llegar a la temperatura óptima y que por eso Leclerc, no sé, porque las pole, recién en Mónaco logró una pole, cuando él, la persona que años anteriores siempre estuvo peleando. Claro. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿eh? Por eso les vimos un más rendimiento y creo que no lograron entre el setup, que se llevó a ajustar bien a la temperatura de la pista. A eso se le suma que ya también lo vimos carrera y lo confirmó va a ser que Leclerc tuvo una pérdida, dice, aproximadamente 80 caballos de potencia, por problema en la unidad de potencia, y que lo llevó a que obviamente ya la carrera fue un desastre. Tratar de, cuando estuvo peleando, aguantó un rato ahí, peleando con su noda, qué sé yo, al final trataron de hacer una estrategia que fue una moneda al aire, es decir, como hacemos esto, la chuntamos o no, y al final terminan retirando el auto porque ya Pero la no estrategia tenía sentido la de los cosa. neumáticos duros cuando venía la lluvia fue. Y además que una parada desastrosa porque se le para el motor, o sea, todo mal. O Claro, ahí sea, entiendo que eso fue parte de lo necesario para resetear el auto. claro, Dicen. En el fondo claro, era pero necesario aún como apagarlo así. para resetear porque era un problema de la cosa. Sí, Pero en el aún fondo un así, desastre. no. El punto Desastre. es que Sainz tampoco tenía o sea, Claro, Sainz tampoco en tampoco tenía. clasificación, Tampoco es que esté yendo mejor que tampoco. Leclerc, pero debió haber estado mucho mejor, según Es todos que estos ese es el punto. O problemas. Entonces, sea, si teníamos esta algo más diferencia, pasó. si había esa diferencia de potencia, bueno, Sainz obviamente sí venía más rápido, de hecho alcanza a pillar a Leclerc en su momento, pero tampoco era que partió adelantando auto ni nada. Que Entonces, estuviese dentro de los había 10. O un tema. sea, no se esperaba que Sainz Exacto. llegara a estar dentro de los 10. Y cuando hace el trompo y golpea y todo, ya tampoco es que estuviese para los puntos. Entonces, la verdad que lo de Ferrari fue bien extraño. Y vamos a ver si es que solo fue Canadá y no pudieron ajustar bien el setup con estas temperaturas frías. Y que de verdad los tiró muy, muy para atrás. Para ti, ¿quién fue el piloto del día ayer en este carrerón de Canadá que tuvo de todo? Nos faltó una bandera roja nomás. Sí, bueno, de hecho, bueno, ahí dicen que Haas en el fondo esperaba eso, una bandera roja como tempranito que le permitiera, ¿cierto? Y quizás que hubiese pasado. Uf, eh, yo creo que se la voy a dar un poco a Max por lo que dije antes. O sea, para mí está entre Max y Norris. Russell por los errores, yo creo que le penalizan bastante, ¿cierto? Como piloto, a pesar del podio que es bastante valorable y que en otro caso hubiésemos dicho quizás poder ser Claro. Russell. Tú Pero, tenía la pasta para la victoria. Si tenía el auto, exacto. estaba todo para Mercedes ahí. Sí. Entonces, En algún como él momento. mismo la dilapida, iría por ahí. Otros destacados, podríamos decir, incluso el mismo Alonso, que hizo una carrera bastante buena para lo que venía haciendo. Mantuvo a Eh, Hamilton 20 vueltas Atrás atrás, al mucho menos. rato. Exacto. Así es. Así que, no, esta vez se la voy a dar a Max porque yo creo que logró eso mismo, un auto que no estaba en las mejores condiciones, logró llevarlo hasta el final cometiendo cero error y sacándole el máximo, aprovechando los errores de los demás. Sí, sí, yo también me quedo con Max y con Lando. La verdad que esta vez yo voy con Lando solo porque en pista, en el Claro, momento eso. que tiene que adelantar, adelanta Russell y adelanta Max y los adelanta súper bien. Los Aprovecha el pasa incluso por DRS, el lado aprovecha todo mojado, muy en bien. una, Y por un sí. lado mojado. Entonces, la verdad que fue Eso, bien ese primer stint. El Lando lo logra y de verdad que fue muy muy bueno y algo que no lo habíamos visto tanto o algo que se le criticaba no haberlo visto en pista, pelear con sus rivales y la verdad que lo hizo y teniendo el auto lo puso adelante sin errores y en ese sentido no hay nada que reprocharle a Lando si finalmente aquí hubo un error de sí, McLaren de la completamente de estrategia acuerdo. y si no era victoria de Norris, así que me quedo con Lando. De los que no corrieron ayer, Pablo, ¿con quién te quedas? Bueno, hay varios, Eh, ¿no? Sí. sí, hay varios. En el fondo, bueno, tenemos sector el fin de no se vi entre trompear no sé cuántas veces a Sobo, el mismo Sargent en carrera dos veces. Eh, Tsunoda que unos también chicos que se va no. solo, ¿ah? Lo presionan un poco y se fue solo por la escapatoria y Richardo termina puntuando sobre Tsunoda, buenos Sí. puntos, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta vez
por el auto y por el tipo de error que cometieron, yo creo que se la voy a dar a Checo y Sainz, porque ambos cometen un error que no debiesen cometer ellos con los autos que tienen y en la situación un poquito en la que están. Y Checo en la salida Eh, se choca con Gasly, ¿ah? También, de Y hecho, se por lleva, eso. se lleva puesto a Gasly. Es Checo el que se lleva puesto a Gasly y se queda con parte del aletín menos del alerón y que de ahí para adelante termina golpeándose contra el muro. Sí, yo la verdad que con todo el hype que tenían, yo se lo doy a Sainz, la verdad que además está buscando asiento, no tiene contrato y se golpea, como dijeron por O ahí, sea, con un Albon. Williams, ¿ya? Entonces, y Williams supuestamente es el que lo quiere contratar y golpea a un Williams con los consiguientes Que iba a los pérdidas de puntos. puntos, ¿no? Que iba a los puntos. Y obviamente además las reparaciones, que no fue tanto el daño, pero aún así, justo golpeas una de las escuderías que te quiere en su casa. No habla muy bien de Sainz, la verdad que muy poco ritmo y con supuestamente no teniendo los problemas que tuvo Charles Leclerc. Entonces, eso también obviamente hace que Sainz caiga en el ranking. Nota de la carrera. Le voy a poner un 9. Porque faltó Ferrari, pero un 10 por supuesto, un 10, qué buena carrera. A mí me gustan estas carreras que tienen de todo, que además desafían a los pilotos. Finalmente Es que aquí, eso es. aquí había desafío de pilotos. Yo por lo mismo creo que, aparte de que a McLaren le falta más ritmo en términos de ir buscando estrategias mejores y de arriesgarse un poco más y no ser tan cuadrados, creo que también por lo mismo pecaron un poco de esto de dejarle al piloto la responsabilidad de las manos, ¿no? Pero por otro lado también cuidarse mucho con respecto a las estrategias. Vimos a un Red Bull que hizo que Checo penalizara la próxima carrera porque debió Checo haber estacionado el auto donde estuviese Y y provocaba un haber safety provocado car. un virtual o un safety car. Y eso, la ventaja de Max desaparecía, que fue lo que pasó con Norris en el primer safety car. Ese tipo de decisiones te lleva a que los equipos ni siquiera estaban seguros realmente y apostaron de más en el caso de Red Bull, de penalizar a su segundo piloto para poder dar la victoria. Ese tipo de cosas son las que a mí me encantan de la carrera, de toda la emoción que le dieron y de que hay detalles que los mismos equipos no sabían cómo resolver en ese momento. Y eso te da variabilidad y le traspasa más responsabilidad al piloto de no cometer errores, que ya lo hablamos bastante sobre Russell, ¿no? Así es. No, completamente Y de acuerdo. Y al final es por eso algunos que en el fondo incluso proponen limitar las prácticas, cosas que la gente llegue con menos información, con menos datos, menos simulaciones, cosas que haya un poquito más de variabilidad, ¿no? incertidumbres. Incertidumbre, totalmente. Así que, no, imagínate una práctica libre que tuvo en Canadá, hubiese sido sprint y quali. No, Exacto. hubiese sido espectacular, ¿no? O sea, cualquier cosa. Pablo, nos vemos en 2 semanas más. Próximo circuito Barcelona, Sí. supuestamente circuito Red Bull, no tiene grandes pianos, así que no debería tener grandes problemas el Red Bull, es una pista ancha, sin baches también, así que favorable al Red Bull. Pero vamos a ver si vuelve Ferrari y qué tan cercanos están los Mercedes y los McLaren, a ver cómo se comportan en estos ya circuitos más clásicos, ¿no? Así es. Sí, esperamos que obviamente volver un poquito a la acción. Ojalá que Mercedes también se mantenga un poquito ahí en la, ¿cierto? En la Un pelea. poquito, no tanto. Eso mismo, un poquito no tanto. Es que al final el problema con todas estas cosas es que, como dice el dicho, cambia todo para que nada cambie. En el fondo es que aparecen todos los equipos para que siga ganando Max y al No, final entre ellos se vamos a... descuentan los puntos, ¿no? Y Max Exacto. sigue Va, sumando su sí, cosecha. sigue sumando. Entonces, claro, vamos a terminar quizás con varios equipos ahí, obviamente, mucho más cerca que los años anteriores y obviamente que es más entretenido que termine a 3 segundos en vez de 20. Pero sigue Pero claro, terminando a 3 segundos. Sigue exacto. ganando. Pero bueno, Pero bueno, así que nos vemos en 2 semanas más, queridos amigos. Sigan suscribiéndose, comentando y sus likes obviamente siempre nos ayudan. Que estén muy bien, nos vemos en 2 semanas. Chao, chao. chao, chao.